Han conquistado el oro. Han destruido récords que parecían intocables. Han hecho temblar estadios en los escenarios más grandes del planeta. Y aún así, en su propio país, pasan desapercibidos. Noah Lyles, Sidney McLaughlin-Levrone, Zachary Richardson y Gabby Thomas forman una de las generaciones más talentosas que el atletismo estadounidense haya producido jamás. Y, sin embargo, para millones de estadounidenses, estos nombres no significan nada. Ese es el verdadero escándalo. Mientras el mundo los reconoce como dominadores absolutos de la pista, en casa reina un silencio incómodo. No hay conversación constante, no hay admiración sostenida, no hay construcción de héroes. Sus victorias existen, pero no permanecen. Se celebran durante horas y se olvidan en días. Son ídolos globales, pero extraños en su propio país. En París brillaron. En Budapest arrasaron. En cada campeonato mundial, en cada final de la Diamond League, Estados Unidos llega con presión, y se va con medallas. Sidney McLaughlin-Levrone llevó los 400 metros con vallas a un territorio nunca antes imaginado, rompiendo su propio récord mundial como si desafiara las leyes del deporte. Noah Lyles convirtió cada final en un espectáculo, derrotando a campeones olímpicos y reclamando su lugar entre los grandes velocistas de la historia. Gabby Thomas se consolidó como una de las atletas más completas de su generación, acumulando medallas y consistencia al más alto nivel. Zachary Richardson, después de caer bajo el peso del escrutinio público, regresó para conquistar el mundo. Esto no es una promesa. Esto es dominio. Y aún así, fuera del atletismo, casi nadie se da cuenta. En otros países, los campeones olímpicos son símbolos nacionales. En Jamaica, los velocistas son parte de la identidad cultural. En Kenia, los fondistas son héroes colectivos. En el Reino Unido, las leyendas del atletismo trascienden generaciones. Pero en Estados Unidos, los atletas más rápidos del planeta compiten en segundo plano, eclipsados por deportes que saben contar historias mejor que ellos. Sus momentos más grandes desaparecen del ciclo mediático en menos de 48 horas. Un récord mundial se convierte en un clip. Un oro olímpico en una estadística. No hay tiempo para que el público se enamore, para que conecte, para que recuerde. No siempre fue así. Hubo una época en la que el atletismo estadounidense marcaba la cultura deportiva. Carl Lewis no solo ganaba, era omnipresente. Michael Johnson no solo corría, definía una era. Florence Griffith Joyner no solo rompía récords, se convertía en un ícono visual y cultural. Aquellos atletas importaban más allá del cronómetro. Hoy, la ironía es brutal, los atletas son más rápidos, más preparados, más diversos y más humanos que nunca, pero también más invisibles. El problema no es el rendimiento. El problema es la ausencia de una narrativa que transforme la grandeza en memoria colectiva. Se habla de derechos televisivos, de transmisiones escondidas detrás de plataformas de pago, de un deporte que solo vende cada 4 años. Pero todas esas explicaciones conducen al mismo resultado, una generación histórica compitiendo sin un escenario nacional que la sostenga. Y el tiempo no espera. Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cada vez más cerca, la urgencia se vuelve insoportable. Porque los Juegos no son solo una vitrina deportiva. Son una oportunidad cultural. Un momento en el que un país decide quiénes son sus héroes. Sin reconocimiento previo, no hay emoción. Sin emoción, no hay legado. Estados Unidos tiene a los atletas correctos. Tiene historias reales, contrastes, carisma y excelencia. 4 figuras capaces de liderar una era. Pero si el país no empieza a mirar ahora, si no empieza a escuchar ahora, llegará a sus propios Juegos Olímpicos sin saber realmente a quién está apoyando. Y entonces será demasiado tarde. Porque el mayor fracaso no sería perder medallas. Sería ganar, y que a nadie le importe. Si al atletismo estadounidense le faltaran figuras carismáticas, el problema sería sencillo de resolver. Pero la verdad es mucho más dolorosa. Nunca había tenido atletas tan completos, tan distintos y tan poderosos como ahora. Lo que falta no es talento. Lo que falta es voluntad para mostrarlos, sostenerlos y convertirlos en símbolos. Tomemos a Noah Lyles. No es solo el velocista más dominante de su generación, es un atleta que entiende el peso de la historia. Lyles corre con conciencia,
con ambición declarada, con una necesidad casi obsesiva de devolverle al sprint estadounidense el lugar que alguna vez tuvo. Habla de legado cuando otros hablan de tiempos. Habla de responsabilidad cuando otros se esconden en la modestia. Ha ganado títulos mundiales, ha encadenado finales de la Diamond League, ha derrotado a campeones olímpicos en escenarios hostiles. Y aún así, fuera del atletismo, su figura no existe. Cada victoria parece aislada, desconectada de la anterior, como si el país se negara a seguir el hilo de su grandeza. En el extremo opuesto está Sydney McLaughlin-Levrone, la encarnación de la perfección silenciosa. Su dominio en los 400 metros con vallas no admite discusión. Ha pulverizado el récord mundial una y otra vez, entrando en un territorio que antes pertenecía a la fantasía. Corre con serenidad, con una precisión casi quirúrgica, sin gestos exagerados ni declaraciones estridentes. Representa una grandeza pura, incontestable. En cualquier otro país, sería el rostro del deporte femenino. En Estados Unidos, su imagen se diluye por falta de continuidad mediática. No porque no inspire, sino porque rara vez se le permite permanecer en el centro de la conversación. Luego está Sha'Carri Richardson, quizá el caso más revelador de todos. Richardson no pasa desapercibida. Genera debate, incomodidad, polarización. Tras su suspensión antes de Tokio 2021, el juicio público fue inmediato y despiadado. Muchos la descartaron sin contemplaciones. Pero Sha'Carri hizo lo que hacen las verdaderas estrellas, volvió. Regresó más rápida, más fuerte, más consciente de sí misma. Ganó el oro mundial en 2023 y confirmó su estatus después. Su historia tiene todos los elementos del gran relato deportivo estadounidense: caída, crítica, redención, identidad. Y, sin embargo, en lugar de amplificar su rendimiento, el foco suele desviarse hacia su imagen, su actitud, su personalidad. Se analiza más a la persona que a la campeona. Y en silencio, casi siempre al margen del ruido, está Gabby Thomas. Una atleta que rompe moldes sin necesidad de provocarlos. Graduada de Harvard, comprometida con temas de justicia social y salud pública, y al mismo tiempo una de las velocistas más fiables del planeta. Desde 2021, su presencia en los podios internacionales ha sido constante. Gabby Thomas representa una versión moderna del atleta estadounidense, brillante, reflexiva, competitiva. Exactamente el perfil que podría atraer nuevas audiencias al atletismo. Pero su historia flota bajo el radar, sin la amplificación que merece. 4 atletas. 4 personalidades radicalmente distintas. Y un mismo desenlace, un sistema incapaz de sostener relatos a largo plazo. En Estados Unidos, el deporte no se consume como evento aislado, sino como narrativa permanente. Quien no está presente cada semana, desaparece. El atletismo, atrapado entre calendarios fragmentados y coberturas dispersas, no logra mantenerse vivo en la memoria colectiva. Las grandes carreras ocurren, pero se esconden. Los duelos épicos se producen, pero no se explican. Las rivalidades existen, pero no se construyen. Las entrevistas duran segundos. El análisis se evapora. No hay seguimiento emocional, no hay contexto, no hay repetición que transforme al campeón en referente. Así, incluso la excelencia se vuelve efímera. Este no es un fracaso individual. Es una falla estructural profunda. Y cuanto más se acerca a Los Ángeles 2028, más peligroso se vuelve ignorarla. Porque el país no carece de estrellas. Carece de una narrativa que las mantenga vivas antes de que sea demasiado tarde. Y sin narrativa, incluso los más rápidos del mundo corren el riesgo de quedarse inmóviles en la memoria. Los Juegos Olímpicos no son solo una competición. Son un espejo cultural. Un instante en el que una nación decide a quién recuerda y a quién deja escapar. Por eso Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no son simplemente unos juegos en casa. Son una prueba definitiva para el atletismo estadounidense. Una última gran oportunidad para convertir grandeza en legado, o para confirmar una desconexión irreversible. La historia lo demuestra, los momentos olímpicos no nacen de la nada. Se construyen con años de narrativa, de familiaridad, de vínculo emocional. Cuando Michael Johnson corrió en Atlanta 1996 con sus zapatillas doradas, el país ya sabía quién era.
Sabía por qué importaba. Sabía que estaba en juego. Aquella imagen quedó grabada no solo por el récord, sino porque el público estaba preparado para recordarla. Ese es el vacío que hoy amenaza al atletismo estadounidense. Estados Unidos no llegará a Los Ángeles 2028 falto de talento. Llegará con atletas capaces de dominar el mundo. Llegará con campeones probados, con récords mundiales, con historias reales de lucha y excelencia. Pero el verdadero riesgo es llegar sin contexto, sin reconocimiento previo, sin una audiencia que sienta que esos atletas forman parte de su identidad. Imaginemos el escenario. El estadio lleno. La presión máxima. Sidney McLaughlin-Levrone vuelve a desafiar lo imposible y rompe otro récord mundial ante su gente. Zachary Richardson cruza la meta primero y completa su viaje de redención con un oro olímpico. Noah Lyles corre una final histórica, reclamando su lugar entre los grandes velocistas estadounidenses. Gabby Thomas lidera un relevo dorado con elegancia y autoridad. Todo eso puede pasar. Todo eso es realista. Pero aquí está la pregunta incómoda: ¿qué pasará después? Sin una narrativa previa, esos momentos corren el riesgo de evaporarse. Un récord convertido en un titular pasajero. Un oro reducido a una estadística. Un logro monumental consumido por el ciclo informativo de 24 horas. Porque los grandes momentos no sobreviven solos. Necesitan memoria anticipada. Necesitan que el público sepa, antes del disparo de salida, porque esa carrera importa. Ese es el peligro real, no perder medallas, sino perder significado. Durante años, el atletismo ha quedado relegado detrás de deportes que entendieron una verdad fundamental: el éxito sin historia no crea ídolos. El fútbol americano, el baloncesto y el béisbol invierten tanto en relato como en rendimiento. Construyen personajes, rivalidades, tensión. El público no solo ve partidos, sigue trayectorias. El atletismo estadounidense, en cambio, ha fallado en esa misión. Grandes carreras se disputan en estadios semivacíos. Eventos creados para generar impulso olímpico desaparecen sin dejar huella. Las transmisiones son fragmentadas, inaccesibles, invisibles. El mensaje implícito es devastador. Incluso cuando los mejores del mundo están en la pista, el país no sabe dónde mirar. Y eso no es falta de resultados. Es falta de visión. Porque esta generación lo tiene todo para conectar. Noah Lyles ha hablado abiertamente sobre salud mental y presión. Sidney McLaughlin-Levrone combina fe, disciplina y dominio absoluto. Zachary Richardson representa resiliencia, identidad y desafío a las expectativas. Gabby Thomas une excelencia académica con rendimiento olímpico. Son historias humanas, profundas, universales. Exactamente lo que el deporte necesita para sobrevivir en una era saturada de estímulos. Pero el tiempo se agota. Los Juegos de Los Ángeles están a menos de 3 años. El reconocimiento no se improvisa. No se construye en 2 semanas de competición. Requiere repetición, inversión y convicción. Requiere tratar al atletismo como una narrativa viva, no como un evento ocasional. Si nada cambia, la 2028 corre el riesgo de convertirse en una oportunidad desperdiciada. Unos juegos en casa donde hubo campeones, pero no hubo memoria. Donde la grandeza pasó frente a nuestros ojos sin dejar marca. El reconocimiento no es ego. Es legado. Es asegurar que, cuando se apaguen las luces del estadio, algo permanezca. Estados Unidos posee una de las generaciones más extraordinarias de su historia en pista. La pregunta ya no es si pueden ganar. La pregunta es si el país está dispuesto a acompañarlos antes de que el momento pase. Porque el reloj avanza. Ellos siguen corriendo. Y la historia no espera a nadie.